en el trabajo. Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista por la que se modifica el artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979 de 26 de septiembre General Penitenciaria para reconocer a efectos legales el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de instituciones penitenciarias. Orgánica. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Serrada Pariente. Muchas gracias, presidenta. Quiero que mis primeras palabras sean para trasladar el reconocimiento a la labor que día tras día realizan los funcionarios de prisiones en todos los centros penitenciarios de nuestro país. Un trabajo que se desarrolla en un entorno cerrado, intramuros, un entorno alejado de la visión de la sociedad, del conjunto de los españoles y españolas. Y quizá por eso es una labor poco conocida, poco reconocida y sin el reconocimiento social que merece. Sin embargo, gracias a los funcionarios de prisiones, se fundamenta uno de nuestros principios constitucionales, el de la reinserción social de las personas privadas de libertad. A lo largo de la historia democrática de nuestro país, la implicación de los funcionarios de prisiones, siempre encaminada a ese principio rector de la reinserción y de acuerdo con los sucesivos cambios sociales ocurridos en nuestro país durante estas más de 4 décadas, ha supuesto el avance en medidas de reeducación social, en iniciativas para mejorar los servicios públicos prestados en los centros penitenciarios, como la sanidad o la educación, en ampliar derechos tanto de internos como de los propios trabajadores o en impulsar los cambios necesarios para mejorar sus condiciones de trabajo. Y también el compromiso de los trabajadores penitenciarios ha generado importantes avances en la seguridad del conjunto de los españoles y las españolas, colaborando en la lucha antiterrorista o en la bajada de las tasas de criminalidad. Por todo ello, quiero agradecer la presencia hoy en la tribuna de invitados de los representantes de los sindicatos representativos de instituciones penitenciarias, ACAIP UGT, CESIF, Comisiones Obreras y CIGA. Muchas gracias por vuestro trabajo. Y digo esto porque al frente de las principales reivindicaciones del ámbito penitenciario han estado y están los sindicatos. Y digo esto porque frente al discurso negacionista contra los sindicatos, hoy quiero reivindicar vuestra labor. Quiero reivindicar el papel que los sindicatos y el diálogo social tienen en la construcción de la historia de los últimos 40 años en España. Porque gracias al acuerdo, gracias al diálogo, es como se construye país. Esta proposición de ley surge de ese diálogo, acuerdo y diálogo para impulsar un cambio necesario en la institución penitenciaria. Fueron horas de conversaciones y de trabajo, compartiendo, discrepando y algunas veces también discutiendo, y por qué no decirlo, variando las posiciones de mi grupo parlamentario hasta conseguir un acercamiento a las demandas de las trabajadoras y trabajadores penitenciarios. Pero es que en esto consiste la política, consensuar para avanzar en acuerdos que benefician al conjunto de hombres y mujeres que componen un colectivo. Y hoy, señorías, traemos a debate para su toma en consideración un texto fruto del diálogo. Permítame que hoy haga una pequeña referencia a todos y todas las que participaron en este proceso y que hoy ya no están con nosotros. Tengo como buen ejemplo de ello a mi paisano Valentín Ortiz, funcionario del Centro Penitenciario de Toplas. Todos ellos nos han dejado una imborrable huella de compromiso y también su recuerdo.
Hoy, señorías, sé que ante una iniciativa relacionada con el Ministerio del Interior va a ser difícil para algunos y algunas de ustedes no hiperventilar en tribuna y montar su teatrillo habitual. Sé que más difícil aún hoy, para algunos y algunas, será que mantengan posiciones cercanas a eso que es el sentido de Estado. Quizá hoy el reto para todos y todas nosotros sea conseguir trasladar a la opinión pública un debate sin distorsiones, sin ruido, poniendo el foco en la política útil para un colectivo que lo necesita y que nos lo viene demandando desde hace mucho tiempo, el de los funcionarios de prisiones. Y es que hoy podemos dar un importante paso para mejorar su situación. Claro que sabemos que no es el paso definitivo, pero sí que podremos decir que es un paso en la buena dirección. El contenido de la proposición de ley, con las propuestas que en ella se incluyen, es en parte la respuesta necesaria a las justas reivindicaciones que los trabajadores públicos de las instituciones penitenciarias, recogiendo y regulando normativamente situaciones que, aunque ya estén resueltas en la práctica por decisiones administrativas o amparadas en buenas prácticas, carecen del respaldo legal adecuado. Y es que, señorías, como nota de carácter general y como creo que todos sabemos en esta Cámara, la Ley Penitenciaria es la primera ley orgánica que fue aprobada por las Cortes Democráticas. Una ley que responde a un contexto social determinado y a una situación muy concreta, el de la institución penitenciaria y sus trabajadores hace ya más de 40 años. Pero es que hoy ni el contexto ni la realidad penitenciaria son los mismos que hace más de 40 años y por eso estamos obligados a dar respuesta a las demandas que en el momento actual nos hacen los trabajadores y trabajadoras para actualizar su marco normativo. Son 3 los puntos sobre los que esta proposición plantea un avance sobre el marco jurídico que regula al personal de instituciones penitenciarias. En primer lugar, dotar a los funcionarios de prisiones de su protección como agentes de la autoridad. En segundo lugar, introducir el principio de indemnidad, lo que supondrá una garantía más de protección en caso de agresión a un funcionario. Y en tercer lugar, ampliar la seguridad del personal penitenciario en caso de detención, traslado o encarcelamiento. Estas 3 cuestiones, señorías, incluidas en rango normativo de ley orgánica, evitarán en buena medida la redacción de sentencias e interpretaciones dispares que suponen en la actualidad una inseguridad jurídica para los trabajadores en el ejercicio de sus funciones. Además, supondrán mayor igualdad entre los propios trabajadores del Ministerio del Interior, puesto que los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen resueltos ya estos asuntos por disponer de una regulación específica que permite tomar decisiones judiciales amparadas en un marco jurídico claro y concreto. La regulación del personal de instituciones penitenciarias está establecida en el título 6 de la Ley General Penitenciaria y también en el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. También hay que tener en cuenta que la actual estructura de los cuerpos de prisiones está regulada por la Ley 39/1970 de 22 de diciembre sobre reestructuración de los cuerpos penitenciarios, que no responde a los cambios producidos por las distintas funciones especializadas que lleva a cabo la Administración penitenciaria en nuestros días. Por este motivo, no puedo pasar hoy por alto la necesidad de generar una nueva ley de cuerpos que sea referente para el futuro de la institución y que esté sustentada en principios legales sólidos y constitucionales, y no en interpretaciones normativas interesadas, de parte o partidistas, además de contener presupuestos objetivos y razonables. Hoy, desde mi grupo parlamentario, tendemos la mano al diálogo con los representantes sindicales y también pedimos al Gobierno que sea sensible con esta justa demanda. Respecto a la figura de agente de autoridad, somos conocedores que el artículo 550 y siguientes del Código Penal vigente ya prevén y protegen a los funcionarios de instituciones penitenciarias frente a las agresiones con la misma pena que a los reconocidos como agentes de la autoridad. Sabemos también que este argumento ha sido defendido por diferentes grupos parlamentarios en debates semejantes al de hoy, pero desde el Grupo Parlamentario Socialista defendemos que es conveniente su reconocimiento explícito en una norma concreta, como hoy planteamos,
para asegurar la protección que su condición les otorga frente a las agresiones de las que puedan ser objeto. De la misma manera, creemos necesario dar a sus manifestaciones o informes relevancia probatoria para que puedan ser considerados como suficientes para adoptar la resolución que proceda, excepto prueba en contra, en los procedimientos disciplinarios. En cuanto a la necesidad de garantizar la separación del resto de los detenidos en caso de detención de los funcionarios de prisiones y en supuesto de ser ingresados en prisión y en los traslados bajo custodia, deberá realizarse separación de otros reclusos con el fin de salvaguardar su integridad física, ni más ni menos que lo que tienen el resto de empleados del Ministerio del Interior. Y es también para mejorar la protección de los funcionarios de prisiones e igualar su condición a la de otros colectivos dependientes del Ministerio del Interior, por lo que nuestra propuesta recoge el principio de resarcimiento, el cual ya encuentra su reconocimiento y fundamento en el Real Decreto Legislativo 5/2015, y que colectivos, insisto, del Ministerio del Interior ya cuentan con ello. Finalmente, y en relación con otros de los puntos recogidos en nuestra proposición de ley, si todo lo anterior es importante, no menos importante es la dotación de medios personales y materiales que se ha llevado a cabo en los 2 últimos años, con incrementos de plantilla que los presupuestos generales del Estado han contemplado con una reposición del 110 y del 120% respectivamente. Un incremento histórico en la dotación de plazas tan necesaria para cubrir las vacantes existentes en los centros penitenciarios. Señorías, como os puse al principio de mi intervención, sabemos que debemos dar más pasos para conseguir el reconocimiento del cuerpo de funcionarios de prisiones, desde el personal de vigilancia interior al personal sanitario, a los técnicos, a los juristas, a los psicólogos y a todas las personas que componen el colectivo. Desde el Grupo Parlamentario Socialista no vamos a parar en nuestro empeño de defender iniciativas que atiendan a las demandas del colectivo, de trabajadores y trabajadoras del ámbito penitenciario, demandas concretas, ajustadas a la realidad y a la legalidad. Debatiremos y discutiremos, algunas veces desde posiciones alejadas, pero siempre desde la lealtad y el respeto a la independencia de los representantes legítimos de los funcionarios de prisiones. Hoy, señorías, estamos en disposición de dar un importante paso adelante. Hoy, señorías, estamos en disposición de dar un importante impulso y un importante apoyo a los funcionarios de prisiones. No les fallemos. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Serrada. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra en primer lugar el señor Martínez Oblanca. Muchas gracias, señora presidenta. Llega una vez más al debate en las Cortes Generales la enésima iniciativa para que a los funcionarios de prisiones se les reconozca la condición de agentes de la autoridad. Ahora se promueve a instancias del Grupo Parlamentario Socialista, es decir, uno de los que con sus votos negativos rechazó en esta misma 14ª legislatura la tramitación de anteriores propuestas con similar objetivo, realizadas por otros grupos parlamentarios, tanto aquí como en el Senado. Señorías, como en anteriores ocasiones y en atención a la urgente necesidad de proporcionar amparo a nuestros funcionarios de prisiones, maltratados por la Administración penitenciaria y también maltratados físicamente como secuela de las pésimas condiciones laborales en las que trabajan, votaré favorablemente la toma en consideración de esta ley, para la que reclamo una tramitación ágil y acorde a la emergencia que se vive en las prisiones españolas. Caso de la cárcel de Asturias,
en la que las agresiones a los trabajadores son muy frecuentes y también desvelan los mismos males que aquejan a muchas de nuestras instituciones penitenciarias: inseguridad, insuficiencia de recursos humanos con múltiples vacantes sin cubrir y una elevada media edad de las plantillas que además están mal retribuidas. Por cierto, señor Serrada, el reconocimiento, además de en la tribuna y con sus aplausos, se aplica también a través del Boletín Oficial del Estado vía Consejo de Ministros. Concluyo recalcando la advertencia de que, una vez aprobada esta tarde la iniciativa que debatimos, no acabe empantanada en alguno de los múltiples recovecos palaciegos de la carrera de San Jerónimo. No vaya a ser que nos topemos ante la conocida estratagema de filibusterismo parlamentario para alargar el trámite de un asunto y que decaiga con la disolución de las cámaras, repetida maniobra que acentúa el descrédito de la política. Ante tal riesgo, animo a los funcionarios de prisiones a que perseveren en pos de sus conocidas reivindicaciones. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Mazón Ramos. Buenas tardes, muchas gracias, señor presidente. Bien, hace un año, en una proposición de ley del Partido Popular, denunciamos la situación en que se encontraban los funcionarios de prisiones en España. Entonces dijimos que aquel planteamiento no era el más adecuado tal como venía, porque la solución era modificar la Ley General Penitenciaria, que es lo que hoy tenemos aquí, por lo tanto vamos a votar a favor. Y nunca viene mal recordar que la situación en que trabajan estos funcionarios tiene un componente de peligrosidad que no tienen ningunos otros funcionarios, ya que se caracterizan por tratar con gente que no respeta la ley fundamentalmente, ¿no? Nuestro secretario general, Miguel Ángel Revilla, el presidente de Cantabria, siempre ha sido uno de los principales impulsores y los políticos más activos denunciando esta situación. Y había más, pero la principal reivindicación era la de dotar del carácter de autoridad esta condición a los funcionarios de prisiones. Ha tardado, pero bueno, ha llegado aquí. También es un acierto incluir la cobertura de la responsabilidad patrimonial por los daños causados a los funcionarios cuando no hay dolo o influencia, porque sorprendentemente pues esto no estaba garantizado y era necesario pleitear para que al final se condenara a la Administración como responsable civil subsidiario. Bien, quedan muchas más cosas pendientes, están en la mano del Gobierno, aquí no hacen falta leyes, son la dotación de plazas, la falta de medios materiales y el agravio comparativo sobre todo que hay con otros colectivos, sobre todo en los niveles del complemento de destino, porque solo piensen que los directores de una prisión como mucho llegan al nivel 26, que es el que tienen otros cuerpos para el ingreso directo en la Administración. Incluso algunos ya entran con el nivel 28 y ya no tienen carrera administrativa, que menos que un nivel 29 para muchas de las cárceles que tenemos en España. Espero que el Gobierno tenga en cuenta estas cuestiones en su agenda. Desde luego nosotros desde el PRC vamos a apoyar cualquier iniciativa en este sentido y por supuesto la de hoy. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la señora Bey Canteris. Gracias, presidente. Nuestras primeras palabras de hoy van por Iván Colonna, el preso independentista de Córcega, muerto, y también por el pueblo de Córcega, en lo que parece un asesinato de Estado en toda regla.
El PSOE nos trae hoy, en forma de proposición de ley, una histórica reivindicación conservadora y de derechas de los sindicatos de los funcionarios de prisiones. Se pide que los funcionarios tengan estatus de agente de la autoridad porque si hay agresiones tengan el principio de veracidad delante de un juez y para que los reclusos se los pueda aplicar el delito de atentado a la autoridad. ¿Por qué decimos que es de derechas? En primer lugar, porque va en contra del planteamiento fundamental de la ley de 1979 que establecía que en las cárceles tenía que haber cuerpos civiles, al contrario de lo que pasaba en el franquismo. El segundo es que pone el foco de conflicto sobre los funcionarios que van armados, que tienen todos los recursos de la cárcel y que no están sometidos a privación de libertad. Además, no cuestiona el problema profundo de las cárceles. ¿Y cuál es? Se preguntarán, el problema profundo de las cárceles en el Reino de España. En primer lugar, que no hay personal educativo suficiente, ni recursos para la reinserción. En segundo lugar, que la mayoría de presos son hombres y están por delitos contra el patrimonio y contra la salud pública. Los mismos delitos son los mayoritarios en las mujeres. Por lo tanto, los delitos están relacionados con la pobreza, con la desigualdad, con las necesidades económicas y, en cierta medida, también con la masculinidad. Y esto tampoco se aborda con esta reforma. Además, España tiene de las poblaciones reclusas más altas de Europa y con los tiempos de encarcelamiento más altos, además de tasas altísimas de problemas de salud mental, que tampoco resuelve esta iniciativa. Y hay agresiones a internos, señoras y señores, muchísimas. Y hay situaciones graves contra la integridad de las personas, como son las situaciones de aislamiento. Nosotros no vamos a apoyar esta reforma punitivista del sistema penitenciario y que además refuerza las dificultades para denunciar los malos tratos que tiene la población reclusa y que no va a la raíz de la mayoría de los delitos. Repito, la desigualdad y la pobreza. Si quieren acabar con los conflictos y con tanta población reclusa, repartan la riqueza. Seguro que bajan muchísimo la situación de los presos y el número. Flaco favor le hacen al título Gobierno de Progreso si le dan la espalda al enfoque restaurativo y hacen realidad las fantasías autoritarias de las derechas. Con el autoritarismo no se reinserta. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Iñarritu García. Arratsaldeon, buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Mire, señores del Partido Socialista, nosotros en Euskal Herria Bildu creemos que esta propuesta, ya sea presentada dentro de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, o ya venga vía de proposición de ley a esta Cámara, creemos que es desacertada. Nos mantenemos en la misma posición que teníamos. Miren, es cierto, es un hecho objetivo que la conflictividad dentro de los centros penitenciarios ha ido en aumento estos años. Cada vez leemos más noticias de agresiones a funcionarios y a funcionarias de prisiones. De igual forma, y lo señalaba la señora Vehí, siguen aumentando las denuncias por abusos, incluso por torturas dentro de centros penitenciarios, un hecho que debería preocuparnos. Ahora bien, ¿creen ustedes que por vía de esta propuesta de considerar que los funcionarios de prisiones son agentes de la autoridad se va a reducir esa problemática? Ya saben que no, que el problema es de fondo, que está ahí. Y mientras no se vaya a la raíz del asunto, esto no se solucionará. Miren, al igual que nosotros hemos tenido ocasión de hablar con
con funcionarios, con directores y directoras de centros penitenciarios y también con expertos en la materia, todos en general, partiendo de diagnosis diferentes, ponen en común varios elementos que señalan cuál es la problemática actual del aumento de la conflictividad en los centros penitenciarios. Uno de ellos apuntaban que es la superpoblación, la masificación de algunos módulos o algunos centros penitenciarios. De igual forma nos decían que hay una falta total de las actividades de tratamiento. Y un tercer punto, que es bastante repetido, es el que tiene que ver con la salud penitenciaria. Hay una carencia total, tanto de profesionales como de medios, especialmente en todo lo que tiene que ver con la salud mental, con psiquiatras en centros penitenciarios, y algo derivado de ello es las intoxicaciones medicamentosas que están dando bastantes problemas en los centros penitenciarios debido, sobre todo, a la administración de los mismos. De igual forma, y se señalaba la falta en las plantillas. Estamos viendo cómo hay una carencia de funcionarios y funcionarias de seguridad y también una precarización continua en las labores que desarrollan. Si a esto le sumamos, al igual que ha ocurrido en el resto de la ciudadanía, los problemas derivados de la pandemia, con los centros penitenciarios con un doble aislamiento y con la falta de contactos, pues esto ha dado un resultado que es que la conflictividad aumenta. Se solventará declarando a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. Ya hemos dicho que creemos que no. Y es más, vemos más problemas que ventajas en esta propuesta. Miren, a día de hoy los directores, las directoras de los centros penitenciarios ya son agentes de la autoridad, al igual que los funcionarios bajo mandato de los mismos. Y respecto a las agresiones, si tenemos en cuenta el artículo 550 del Código Penal, ya son sujetos pasivos estas personas ante agresiones. Yo creo que es algo bien conocido por los internos y las internas, y hay numerosas sentencias relativas a esta materia. Y ya decía, teniendo en cuenta cuál es la diagnosis de cuál es la problemática de la conflictividad en las prisiones, pues habrá que ahondar en medidas sobre todo económicas, que ayuden a solventar esas carencias en materias, ya sean de tratamiento, ya sea igual como la transferencia a las comunidades autónomas de la sanidad penitenciaria, y todas aquellas medidas que puedan abordar desde elementos, instrumentos no punitivos, medidas para bajar esa conflictividad. Pero tampoco nos chupamos el dedo. Sabemos que puede seguir habiendo agresiones y que por ello hace falta mejorar los protocolos ante posibles agresiones. ¿Y dónde vemos la problemática? Lo señalaba la portavoz BI. Pues vemos que no se tiene en cuenta que aumentando esa presunción de veracidad en núcleos, en centros como son los centros penitenciarios, donde las personas recluidas ya se encuentran en una situación de sujeción especial que determina ciertas limitaciones de derechos, especialmente dentro de algunos regímenes disciplinarios específicos, pues eso dejaría en una prerrogativa exorbitante para los funcionarios. Creemos que es desacertada, y ante ello también se aumentará sin duda alguna hechos como puedan ser los delitos, no solamente de atentados contra la autoridad, sino también de resistencia o desobediencia a los agentes. Esto va a ayudar a luchar contra la conflictividad, contra la violencia dentro de los centros penitenciarios. Hombre, si tenemos en cuenta que esto sería equiparar con agentes policiales y que los atentados contra la autoridad en la calle no es que estén descendiendo precisamente, y eso no tiene un nivel coercitivo que ayude a descender esos delitos, pues tenemos serias dudas. Y por último, y no menos importante, yo creo que en el año 1979, con la Ley General Penitenciaria, se abordaba precisamente eso, ¿no? La construcción de un cuerpo civil de funcionarios y funcionarias para ocuparse de los centros penitenciarios, justamente lo contrario que había habido durante el régimen dictatorial. Y decía el señor Serrada que con esto se da un paso adelante. No,
dan 40 años atrás, dan un paso atrás, señor Serrada. Nosotros ya le digo que no vemos ni la ventaja, pero que además van hacia el pasado. Y, por cierto, yo creo que abordando esta situación también es el momento que, al igual que en la gran mayoría de Estados de la Unión Europea, instituciones penitenciarias también pase a depender del Ministerio de Justicia y no del Ministerio de Interior, como se le ocurrió al señor Aznar. Esto es, no vemos más que no vemos ninguna ventaja y vemos además varias pegas en su propuesta y por eso votaremos en contra. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte. Muchas gracias, presidente. Debatimos la toma en consideración de una iniciativa para modificar el artículo 80 de la Ley General Penitenciaria a fin de atender, como ya se ha dicho, algunas de las reclamaciones que de un tiempo a esta parte vienen planteando los funcionarios de prisiones al considerarlas como una garantía laboral, tanto en sus labores de vigilancia y custodia de los internos, garantizando el orden y el régimen interior, como de reeducación y reinserción social, lo que se conoce como actividad tratamental y terapéutica individualizada y atención sanitaria. No son, sin embargo, a nuestro juicio, las modificaciones propuestas en el citado artículo 80 las que, por sí solas, han de conducir a una disminución de la conflictividad en las prisiones, que, siendo relevante, no se compadece muchas veces con la realidad que se traslada. La conflictividad parece estar más estrechamente relacionada con otros factores, como algunos ya se han indicado, las condiciones de vida y habitabilidad de los centros penitenciarios, el dimensionamiento de centros y plantillas de personal, las posibilidades de tratamiento, la implantación de programas de justicia restaurativa y otros elementos, como los protocolos de prevención y actuación frente a agresiones e incluso el tratamiento del gravísimo problema, entre otros, de la salud mental en el interior de las prisiones. Pero, señorías, volviendo a la iniciativa que debatimos, manifestar que el Grupo Parlamentario Vasco del Partido Nacionalista Vasco votará a favor de su toma en consideración, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones cuando se ha debatido este artículo 80 de la Ley General Penitenciaria. Si bien consideramos que, a efecto del Código Penal, los servidores públicos de instituciones penitenciarias ya forman parte del ámbito subjetivo pasivo tanto del tipo penal de atentado en su condición de funcionarios como de los de resistencia o desobediencia grave en su condición de agentes del director del centro penitenciario, que es la autoridad por su capacidad de mando y potestad sancionadora, actuando los funcionarios como sus agentes bajo sus órdenes para hacer cumplir sus disposiciones, tal y como dispone el artículo 45 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y el artículo 64 y siguientes del Reglamento Penitenciario. Por ello, el reconocimiento formal de agente de la autoridad consideramos que no cambiará de facto su situación respecto a una mejor protección penal frente al menoscabo de sus funciones. En cuanto a la prerrogativa de identificar su condición a través del número de registro profesional en procesos administrativos y judiciales, recordar que ello no será posible cuando comparezcan en calidad de imputados, tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y por lo que hace a la presunción juris tantum en relación con los hechos presenciados a efecto de resoluciones disciplinarias sancionadoras, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que los funcionarios deban aportar al expediente todos los elementos probatorios, tener presente, señorías,
que estos informes no eclipsan la constitucional presunción de inocencia ni gozan de una absoluta preferencia probatoria acerca de la verdad de los hechos, que hagan innecesaria la formación de la convicción de la autoridad sancionadora, sea esta administrativa o judicial. De suerte que la falta de credibilidad de una denuncia, por las razones que sean, no permitirá sustentar una sanción, tal y como viene sosteniendo en reiteradísima jurisprudencia el Tribunal Constitucional. En cualquier caso, no debemos olvidar el principio de autoridad indispensable para el buen funcionamiento de los centros penitenciarios, partiendo también de la confianza en la neutralidad de los funcionarios a la hora de redactar sus informes sobre los hechos que han presenciado, y de que el sistema penitenciario es un sistema garantista sobre el que se establecen múltiples controles, como los procedimientos de quejas y recursos ante los órganos centrales de la Administración penitenciaria, ante los juzgados de vigilancia penitenciaria, la inspección penitenciaria y, en definitiva, recursos ante la jurisdicción penal y un largo etcétera. Otra medida que se recoge en la iniciativa es la reparación de los daños causados por terceros a los funcionarios de instituciones penitenciarias con ocasión del ejercicio de sus funciones, siempre que no medie dolo, negligencia o impericia de estos. Pues bien, no parece que esta medida deba fundarse, como se dice en la disposición final primera, en la legislación básica sobre el sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración, contradiciendo, por cierto, lo que en extenso se argumenta en la exposición de motivos, en la que se apela al principio de indemnidad por razón de servicio, contemplado precisamente en los artículos 14 y 28 del EBEP, y no a un daño causado por el funcionamiento normal o anormal de la Administración pública. Debiendo añadir que la indemnidad que se brinda, aunque coge como ejemplo el de las fuerzas y cuerpos de seguridad en situaciones análogas, por ejemplo, la Ley de Policía Nacional, de la Ley Orgánica 915, su ámbito protector es mayor, ya que para esas fuerzas y cuerpos no alcanza, como sucede en la proposición, a los daños personales más allá de los materiales. Por último, y voy finalizando, por lo que hace a la separación de los funcionarios de prisiones de detenidos o reclusos, es algo que ya se venía haciendo. Finalizo, apoyaremos la iniciativa. En ella se recoge la protección jurídica de los funcionarios penitenciarios en los 3 ámbitos institucionales competentes en la materia y a través de unas bases comunes que compartimos, relativas a la consideración formal de agente de la autoridad, la preservación de su anonimato, la presunción iuris tantum de los hechos que presencien, la separación de otros presos y detenidos y el resarcimiento por la Administración de daños sufridos con ocasión del servicio. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Quiero desde aquí, desde la tribuna también, dar la bienvenida a los representantes de los trabajadores, de los sindicatos, que antes ha citado el señor Serrada, pero también a los que no ha citado. También a los de Tu Abandono Me Puede Matar, que tanto han hecho por mejorar y por traer, por fin, por aprobar aquí en este Congreso de los Diputados esta iniciativa. Señor Serrada, vaya papelón, que le ha tocado hoy. Vaya papelón, señor Serrada.
Señor Serrada, nosotros estamos todos de acuerdo. Casi la gran parte de esta Cámara está de acuerdo con esta iniciativa. Son ustedes los que no han estado nunca de acuerdo con esta iniciativa. Ustedes y algunos de sus socios, como acabamos de ver ahora, a los señores de la CUP o a los señores de Bildu. Nosotros tenemos muy claro que había que aprobar esto. Y lo hemos traído y lo hemos presentado, a diferencia suya, que no han hecho más que oponerse siempre a esta iniciativa. Ustedes sabrán por qué. En todo caso, nosotros nos felicitamos de que ustedes hayan rectificado. Nos felicitamos, no por nosotros, no por el orgullo de un partido de haber traído esta iniciativa muchísimas veces y no siendo aprobada, sino por los auténticos protagonistas de esta iniciativa, que son los funcionarios de prisiones. Por todos ellos nos alegramos de que esta iniciativa por fin vea la luz. Ahora han tardado ustedes 4 años de gobierno para traer esta iniciativa aquí. Porque la institución penitenciaria, señorías, tiene muchísimos problemas, y algunos se han mencionado aquí, pero otros no. Tiene problemas de un cuerpo funcionarial envejecido. Y efectivamente no son ustedes los únicos culpables de esto. También lo fue el gobierno anterior del Partido Popular. Falta de formación, falta de medios, desmotivación general de los funcionarios. Señoría, que es que algunos de los representantes que están aquí sentados han estado encerrados en la Dirección General hace poco. Y ustedes, su gobierno, les expulsó de allí con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Les expulsaron cuando se encerraron en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Esos mismos que están hoy aquí sentados, defendiendo precisamente todas estas carencias que existen dentro de la institución penitenciaria. La sanidad penitenciaria, señorías, está en la UCI. Y ustedes lo saben, pero parece que no hacen nada por resolver este asunto. No hacen nada por traspasar esas competencias a la sanidad pública, a las comunidades autónomas. Y el abandono general de la institución penitenciaria es lo que hace que cada día más exista un desprestigio institucional de la institución penitenciaria. Ahora, 2 son, a nuestro juicio, los grandes culpables de este desprestigio institucional: el señor Marlaska y el señor Ortiz, el ministro del Interior y el director general de instituciones penitenciarias, porque ambos se han ido cargando el poco prestigio que le quedaba a la institución penitenciaria. Con el acercamiento y la progresión de grado de muchos presos, de una forma absolutamente politizada, incluso en contra de los informes de las juntas de tratamiento. Porque además han acusado a sus propios funcionarios de prisiones sin pruebas y mediante bulos, como sucedió en el centro penitenciario de Villena. Por cierto, se ha tardado meses en rectificar. El ministro ha tardado meses y el director general en rectificar ante las sanciones a los funcionarios del centro penitenciario de Villena. Porque además han aprobado ustedes instrucciones que vulneraban la presunción de inocencia de los funcionarios ante las denuncias de los internos. Esto es de una gravedad tremenda, señor Serrada, y es su gobierno el que lo ha hecho y el que lo ha permitido. Su gobierno el que lo ha permitido y lleva permitiéndolo durante 4 años. Y por fin, después de estos 4 años gobernando, pues llegan ustedes a este reconocimiento que creemos que es más que justo. Un reconocimiento, como ya digo, que se ha traído a esta Cámara en muchas ocasiones y aunque ustedes no han hecho nada. Es más, han debido ser los propios funcionarios de prisiones los que crearon un texto legal para un estatuto propio que trajo aquí el partido Vox y que ustedes votaron en contra también, que recogía muchos de estos puntos. El señor Ortiz incluso ha negado en comparecencias no en el hemiciclo, pero sí en este Congreso de los Diputados, en comisiones, la necesidad de que los funcionarios de prisiones tuvieran carácter de agente de la autoridad. El propio director general de prisiones, señorías, el propio director general de prisiones. Esto es algo increíble en cualquier otro sitio que no fuera España y un gobierno como el de ustedes. Nosotros nos alegramos de esta rectificación. Ahora, durante estos 4 años que han tardado ustedes en rectificar, solo ustedes, porque el resto estábamos muy de acuerdo, ¿cuántas agresiones se podían haber evitado? ¿Cuántas indemnizaciones podría haber cobrado por esas agresiones los funcionarios de prisiones, señor Serrada? ¿Cuántas? ¿Cuántas agresiones podrían haberse evitado si ustedes hubieran rectificado a tiempo? Si se hubieran sentado un poco de verdad a hablar con esto, con las otras fuerzas que lo teníamos, políticas que lo teníamos muy claro desde hacía muchísimo tiempo. Señorías,
nos presentaron ustedes, la última vez que se trajo una iniciativa similar, una modificación, o que iban a traer una modificación de la Ley General Penitenciaria. Lo que han traído ustedes en la modificación del artículo 80 nos parece bien y, por supuesto, que la votaremos a favor. Pero creemos que los problemas que tiene la institución penitenciaria van mucho más allá. Ustedes prometieron una reforma de la Ley General Penitenciaria y se han descolgado con una modificación del artículo 80. Realmente esperábamos bastante más de ustedes, mucho más, pero no nosotros. El colectivo de funcionarios también esperaba muchísimo más. Podrán ustedes decir, ahora que bien está, lo que bien acaba. Pensarán ustedes eso, pero yo creo que se engañan, señor Serrada. Se engaña usted, se engaña el señor Ortiz y se engaña el señor Marlaska. Si no dan ustedes respuesta a todos los problemas que yo le he mencionado que tiene la institución penitenciaria, no conseguirán de verdad que los funcionarios de prisiones puedan hacer un trabajo muy complicado, muy difícil, con toda la garantía, con toda la seguridad y con todo el reconocimiento que creo que les debe el Estado de España, el Estado español, a esos funcionarios que se dejan la piel en lo más difícil, en lo que nadie quiere, que es tratar precisamente con los internos. Miren, cesen ustedes al señor Ortiz. Cesen al señor Ortiz. Díganle al señor Marlaska que cese al señor Ortiz, porque el señor Ortiz es el peligro más grande que existe en la institución penitenciaria y un auténtico peligro para todos los funcionarios de prisiones. Muchísimas gracias, señorías. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Boadella Esteve. Muchas gracias, presidente. Buena tarde, señorías. Bueno, la tarde es una tarde de espectáculo y contradicciones por lo que llevamos de momento, porque hemos visto cómo el PP presentaba una iniciativa y el PSOE le recriminaba que sobre estos temas ellos tenían la patente de corso. Hemos visto cómo Podemos se reconciliaba otra vez con la cultura de la pancarta y ahora vemos cómo el PSOE presenta una iniciativa y todo el mundo le recrimina que durante tantos años había votado en contra de iniciativas similares, ¿no? Con lo cual, tarde de contradicciones y espectáculo, y que quizá lo urgente tendríamos que abordar definitivamente aquello que dicen lo urgente y lo importante. Lo urgente, abandonar ya esta actitud de quién presenta algo, y lo importante, entrar en el fondo de las cuestiones, analizar las iniciativas y valorar si son óptimas o no son óptimas. Yendo al tema, es evidente que la cuestión relativa a los funcionarios de prisiones no es un trabajo agradecido, es un trabajo duro, un trabajo muy desconocido, ciertamente. Un trabajo que, déjenmelo también que lo reivindique, que los gobiernos de Convergencia y Unió en aquello de apuntalar el autogobierno asumieron en su momento, aunque no fuera un trabajo agradecido. Esto también es una forma de potenciar el autogobierno y asumir competencias que a veces no son agradables, pero en definitiva, hoy en día, la regulación jurídica que tienen los funcionarios de prisiones merece, a nuestro entender, también un retoque, una cirugía fina a la hora de configurar su condición de funcionarios públicos y, por tanto, dotarlos de esta condición de autoridad con una medida que seguramente entendemos que es buena porque va a aportar seguridad jurídica, va a aportar apoyo y cobertura a los informes, a las manifestaciones, a las declaraciones que puedan realizar sobre hechos ocurridos. Y, sobre todo, porque entendemos que hay una solución colateral no menos importante, que es la cuestión relativa a la obligación de la Administración pública a indemnizar en aquellos casos en que se produzcan daños materiales o personales y, por tanto, no dejar al funcionario a merced de la suerte que puede tener sobre la solvencia de aquel que le ha producido estas lesiones, estos daños materiales o personales. Por tanto, por nuestra parte, con el PDeCAT, nosotros estamos de acuerdo en hacer este paso para convertir en realidad esto que es el principio de indemnidad, ¿no? Dar cobertura jurídica a este principio de indemnidad y hacerlo realidad en cierta medida, y también, como no, al refuerzo de aquellos conceptos de la autoridad, del orden, que han sido también marca de nuestra trayectoria política. Por todo esto, votaremos a favor de la toma en consideración del proyecto de ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Pallés y Masó.
Buenas tardes, señor presidente, señorías. Lo primero que quiero constatar es que la reclamación de los funcionarios y las funcionarias penitenciarios de ser declarados agentes de la autoridad es una reclamación histórica que debe ser escuchada. En el sistema penitenciario catalán, existente desde el año 1984, también es una demanda histórica. En Cataluña hay 13 centros penitenciarios, 4 de ellos abiertos, que atienden una población penitenciaria de 8.000 personas, con un modelo de ejecución basado en los principios de rehabilitación y reinserción, donde quien persigue y castiga el delito no es quien se encarga del cumplimiento de la pena, puesto que es no Interior, sino la Consellería de Justicia quien asume la ejecución penal. Rehabilitación y no retribución. Un sistema, el catalán, que es referente por centrar la ejecución penal en la rehabilitación y la reinserción, insistimos, que obtiene un retorno social constatado en forma de baja reincidencia, pero que requiere también una alta inversión, especialmente por el tratamiento individualizado de los presos y presas y que busca minimizar la intervención coercitiva favoreciendo los terceros grados y la libertad condicional. Este modelo descansa en buena parte en los servidores públicos, que han demostrado su compromiso durante la gestión de la pandemia. Por esta razón, el Govern de la Generalitat, la consellera Ciuró, que fue diputada en esta Cámara, prioriza la formación, la estabilización y el diálogo con los funcionarios penitenciarios y con sus representantes sindicales. En este marco de diálogo están en camino de resolverse temas tan relevantes como la jubilación anticipada de los funcionarios de prisiones, que passarà pronto pel Consell de Govern de la Generalitat, la renovación de las condiciones laborales y, evidentemente, la demanda de la condición de agentes de la autoridad, que se valora como un reconocimiento a estos funcionarios, ya que, aunque lleva aparejada unas facultades y presunciones que la jurisprudencia ya ha reconocido, les dota de mayor seguridad jurídica, exactamente igual que los docentes funcionarios, los agentes rurales, los bomberos o el personal médico de la sanidad pública. Este posicionamiento no es nuevo. La Consellería de Justicia lleva trabajando este tema al menos desde mediados de la década pasada. En concreto, esta misma proposición de ley fue valorada positivamente en diciembre de 2020, antes del cambio de gobierno en la Generalitat. Y en reuniones recientes, la consellera y el secretario de Medidas Penitenciarios, Sergi Blázquez, han puesto encima de la mesa ante el Gobierno esta cuestión. No obstante, debemos dejar claro que no aceptaremos que esta reforma afecte en nada ni el modelo penitenciario catalán ni las competencias de la Generalitat de Cataluña. En este sentido, es imprescindible que el régimen previsto en el artículo 80 sea compatible, se compatibilice con la creación de un cuerpo especial de funcionarios penitenciarios de la Generalitat de Cataluña, donde se asegure la necesaria vinculación de derechos y deberes y la responsabilidad ante los abusos. En la tramitación legislativa, por tanto, deberemos entrar en la concreta redacción de las condiciones laborales de los funcionarios, los cuerpos y escalas y el régimen sancionador y disciplinario y la selección y promoción profesional. Asimismo, deberá encontrarse una solución para modular el principio de indemnidad y resolver las consecuencias económicas que la aplicación de este principio conllevará para la Administración Penitenciaria de Cataluña. En definitiva, votaremos a favor de la toma en consideración, pero debe quedar muy claro que ponemos el límite en el respeto al modelo penitenciario catalán y a las competencias en ejecución penitenciaria de la Generalitat de Cataluña. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Telechea y Lozano.
Gràcies, president. Bona tarda, diputadas y diputados. Quiero empezar reconociendo la gran función que realizan los trabajadores públicos del sistema penitenciario. Quiero agradecer la gran labor tanto a los españoles como especialmente a los catalanes. Los trabajadores públicos de las prisiones son una pieza clave en el engranaje del modelo penitenciario. Pero, como sabrán, Cataluña tiene un modelo penitenciario diferente, que es un referente a nivel europeo. Porque, de entrada, el sistema penitenciario catalán depende de la Consellería de Justicia, mientras que en el Estado depende de Interior. Eso ya nos dice mucho. En segundo lugar, Cataluña hace ya más de 30 años que tiene las competencias transferidas, con lo que también nos ha permitido avanzar en un modelo propio. Tercero, nuestro modelo está enfocado en la reinserción mediante los procesos de acompañamiento a las personas desde una perspectiva social para construir una sociedad más justa, igualitaria, equitativa, más segura y con menos víctimas. Y en cuarto lugar, este modelo catalán también nos caracteriza porque nuestros internos y nuestras internas están integrados en la red sanitaria pública catalana, hecho que ha supuesto un gran avance respecto a la prestación sanitaria para las personas privadas de libertad y un amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional. Pero para que nuestros trabajadores públicos de prisiones puedan hacer un buen trabajo, necesitan de medios materiales, personales y jurídicos para ello. Nuestro modelo, el modelo catalán, es puntero en cuanto a formación, especialización de los funcionarios, porque todos ellos los consideramos parte del proceso, son agentes de cambio. E incluso en materia sanitaria, como ya he comentado, es evidente que todo se puede hacer mejor en esta vida, eso está claro, pero debemos de seguir avanzando en hacerlo mucho mejor. Como ya ha comentado también el compañero que me ha precedido, tenemos una plantilla muy envejecida. Más del 51% de los funcionarios de prisiones tienen más de 51 años. Y la jubilación anticipada es una necesidad en Cataluña también, cosa que esta iniciativa no reconoce en ningún caso. Y aprovecho, que ya lo ha avanzado el compañero que me ha precedido, a la consellera Ciuró que cumpla con aquello que la consellera Capella también firmó en su día y que dé solución a esta jubilación anticipada dels funcionaris de presons de la Generalitat de Catalunya. Pero entrando en el fondo de la cuestión de esta iniciativa, que por poco tiempo que disponemos no voy a poder extenderme demasiado, quiero hacer algunas consideraciones. En primer lugar, todos los trabajadores públicos se pueden identificar con un número de identificación profesional, eso lo sabemos. Tienen además asistencia jurídica de la Generalitat de Cataluña. Los informes que realizan tienen presunción de veracidad. Quiero recordar que tienen presunción de veracidad administrativa, que no penal, pero es que ni los agentes ni las fuerzas y cuerpos de seguridad tampoco tienen presunción de veracidad penal. Es que se hace mucha demagogia con el tema. Por lo tanto, ya gozan de sus informes de esa presunción de veracidad. Pero es que además los artículos 550 y 551 del Código Penal ya castigan las conductas que atenten contra los agentes o funcionarios públicos y, en concreto, el 551.4 recoge un agravante cuando los incidentes tienen lugar en el interior de un centro penitenciario. Dicho esto, defendemos la visión política sobre la ejecución penal desde la óptica del republicanismo de izquierdas. La sensibilidad y la gestión responsable que se debe hacer en esta materia requieren que se asegure una orientación progresista y la apuesta por la reinserción y la rehabilitación, teniendo en cuenta, evidentemente, las características que envuelven a la mayoría de circunstancias de las personas a las que se les debe aplicar,
como las circunstancias socioeconómicas, sanitarias, de género, etcétera. Y es una evidencia, y nos cuesta, es una evidencia que hablar de prisiones siempre ha sido un tema tabú en nuestra sociedad, porque estigmatiza y porque tiene una connotación negativa. Pero a pesar, y muy a pesar, de que en Catalunya hemos tenido preses y presos polítics en las prisiones, ha dejado de serlo. La ciudadanía se ha acercado a las prisiones y han roto con ese tabú. Ha sido más consciente de la importancia de la reinserción de los internos en la sociedad, porque han visto que el aislamiento no es para nada positivo, que estar privado de libertad ya es castigo en sí mismo y que lo importante es que puedan vivir en sociedad y en comunidad. Darles esa segunda oportunidad. Y aquí tengo que reconocer que los trabajadores públicos penitenciarios son imprescindibles en ese proceso. Y la iniciativa del Partido Socialista, como ya he avanzado, no reconoce ninguna de esas demandas, ni las carencias también que tiene ese colectivo, y mucho menos las necesidades de nuestros funcionarios catalanes. Y es una evidencia también que somos conscientes que aquí no va a cambiar nada. Absolutamente nada. La iniciativa no va a ir más allá, como tampoco les va a dar respuesta, cosa que para nosotros eso es una prioridad. Y por todo ello vamos a votar en contra. Gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Común Podem, Galicia en Común, tiene la palabra el señor Delgado Ramos. Muchas gracias, señor presidente. Lo primero, quiero saludar a los responsables sindicales, de los representantes de los funcionarios, de los trabajadores y de las trabajadoras de los funcionarios, y el reconocimiento de mi grupo a la labor tan importante que realiza. Hoy el Partido Socialista nos trae una proposición de ley que nos parece el primer paso en la mejora de las condiciones sociolaborales de los trabajadores y trabajadoras de los funcionarios de prisiones. Nosotros vamos a votar a favor. Y creo también que, como digo, es un primer paso y es importante. Y hay que ser también humilde, aquí se ha dicho, la importante labor que realizan los trabajadores de los funcionarios de prisiones. Y hay que ser también humilde y decir que no siempre hemos estado a la altura de las circunstancias con estos trabajadores durante mucho tiempo muy olvidados. Porque aquí ha habido gobiernos de mayoría absoluta, del Partido Popular, que lo podía haber hecho, el señor Gutiérrez de Ciudadanos, que era socio preferente de Rajoy, también podía haber, o el señor Oblanca, que lleva muchos años en el Congreso y también ha sido socio preferente, bueno, 5, pero de socio preferente del Partido Popular, y nunca se le ha escuchado aquí hablar con tanto ímpetu de los problemas laborales de los funcionarios de prisiones. Por eso digo que tenemos que ser humildes y reconocer que no siempre todos hemos estado a la altura de las circunstancias. Pero, como digo, es el primer paso importante por lo que supone el reconocimiento del carácter de agente de la autoridad de los funcionarios de instituciones penitenciarias. Supone una reivindicación, como se ha dicho aquí, legítima, histórica y justa. Y es una reivindicación que llega hoy, se podía haber hecho antes, por ejemplo, el Partido Popular con sus mayorías absolutas, aunque ahora se le llena aquí la boca, exigiendo
que es lo más importante, que es lo primero, pero que lo podía haber hecho, ¿no? Pero claro, el Partido Popular hizo lo que hizo con otros muchos colectivos, con policías, con sanitarios, con agricultores, es decir, se dedicó a la privatización de lo público. Y se acordarán los funcionarios de prisiones que por privatizar, privatizó hasta la seguridad de los exteriores de los centros penitenciarios, que lo estamos pagando y que en eso también tendremos que trabajar para acabar con ello. Por eso, desde el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos apoyamos y vamos a votar, como he dicho, esta proposición de ley y celebramos que se abra la puerta a ese camino para mejorar las condiciones sociolaborales de los trabajadores, de los funcionarios. Mire, la realidad es que hoy los funcionarios de prisiones van a ver conquistadas, gracias también a su trabajo y su esfuerzo de reivindicación, de salir a la calle, de protestar, como se tiene que hacer en un Estado de Derecho, pues esa demanda tan importante que reconoce el carácter de agente de la autoridad. El Partido Popular lo podía haber hecho, tuvo su oportunidad, pero no lo hicieron. Lo que sí hizo fue dejar las plantillas recortadas, envejecidas, trabajadores con sueldos bajos, con falta de medios, con falta de garantías judiciales, falta de medidas también para los internos, falta también de medidas para la reinserción laboral, es decir, empujar esas medidas políticas, y todo esto se está empezando a revertir y hay que tomárselo en serio y nos lo estamos tomando en serio. Las palabras son palabras y los hechos son hechos, y esto hoy aquí es un hecho. Hoy se va a aprobar una ley, la toma en consideración para cambiar la ley para que los funcionarios de prisiones tengan el carácter de agente de la agente de autoridad. Eso es un hecho y lo demás son palabras y postureos, que de eso algunos se los dejo para otros porque saben más. Nada más y muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra la señora López Álvarez. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. ¿Saben lo que hace un padre que es funcionario de prisiones antes de irse a su puesto de trabajo, a la prisión, a hacer su turno? Le da un beso a sus hijos pensando que puede ser el último. Y, señorías del Grupo Socialista, pero qué mediocres han sido siempre y siguen siendo ustedes con los funcionarios de prisiones. Se niegan en el Senado a tomar en consideración nuestra proposición de ley para que cuenten con un estatuto propio y hoy le ofrecen, como si les estuvieran haciendo un favor, cuando es justicia, que sean reconocidos como agentes de la autoridad. Por cierto, que esta fue la primera proposición de ley que el Grupo Parlamentario Vox registró en el Congreso en la 13ª legislatura. Y estos funcionarios, por cierto, veo hoy algunos de ellos ahí arriba en la tribuna de invitados. Qué honor vuestra presencia. Como digo, estos funcionarios han estado siempre tan abandonados, tan huérfanos y desatendidos, que hoy se conforman con que esta propuesta sea un pasito para conseguir sus legítimas y justas reivindicaciones, para salir de las rejas a las que desde siempre les han tenido sometidos, a la cadena perpetua de ser los desahuciados por ocuparse de un trabajo tan duro en el que tienen que aguantar a palos, custodiar a detenidos, presos y penados, odiar el delito, pero compadecerse del delincuente para lograr
la reeducación y reinserción social de esos delincuentes. Y todo ello sin que ustedes cumplan con la Ley Orgánica General Penitenciaria, que hoy traen a modificación en su artículo 80, porque, para colmo de males, la falta de personal no permite la apertura y cobertura de todas las unidades y módulos con las preceptivas medidas de seguridad y de organización y, por tanto, dejando a los funcionarios de prisiones a la intemperie, en la que un solo funcionario, sin medios, se tiene que hacer cargo en muchas ocasiones de unidades o módulos con cientos de presos, cuando esos funcionarios precisamente pertenecen al colectivo de la Administración General del Estado que más agresiones sufre. Con un poco de suerte, ese padre volverá a casa solo con algunas heridas o con un brazo escayolado, después de firmar en el libro de servicios para dar el relevo un nuevo altercado con conato de motín, agresiones a él y o algunos de sus compañeros, que ha habido un intento de violación a una funcionaria o que un interno ha intentado suicidarse, pero que ha habido suerte y lo han logrado salvar, que otro ha quemado un colchón para hacer arder su celda o que otro interno ha tenido que ser trasladado al módulo de aislamiento por manifiesta agresividad. Ese es el día a día en una prisión cualquiera de España bajo unos dirigentes que llevan una catastrófica gestión en materia penitenciaria. Se han dedicado ustedes y el Partido Popular, cuando ha gobernado, a construir macrocentros penitenciarios con todo tipo de lujos para los internos, mientras los funcionarios de prisiones no tienen medios, no tienen plantilla suficiente y, por tanto, algunas de sus macroprisiones están al 50% de su apertura, no tienen seguridad y esto el Ministerio del Interior lo ha normalizado, tanto que ser funcionario se paga muy caro. Ser funcionario de prisiones, oigan, se paga con agresiones. Y el Ministerio del Interior, esta situación la ha normalizado, tanto que ser funcionario pues ya agoniza instituciones penitenciarias cuando no pueden seguir escondiendo por más tiempo el maltrato a que han tenido sometidos a los funcionarios de prisiones después de décadas estando en el más absoluto silencio y destierro, cuando la humillación a esos profesionales es lo habitual, porque ustedes no han evitado, sino que por el contrario lo han motivado, que en las prisiones los funcionarios hayan sido acusados, desacreditados, intimidados, acusados, denigrados y denunciados, gracias, por ejemplo, a la orden de servicio interior en la que se dotaba de presunción de veracidad a la simple palabra de los reclusos que denunciaran tortura, cuando las agresiones dentro de los talegos en jerga penitenciaria no son la excepción, sino que son la norma. Y ustedes, ahora sí, han pensado en echarles un cable a medio roer en las ratoneras de sus malas conciencias, porque, explícanme si no, ¿por qué no quieren que tengan un régimen singular reconocido de forma explícita cuando lo tiene el personal docente, el personal investigador de servicios de salud, de las entidades locales, del servicio exterior y, sin embargo, los funcionarios de instituciones penitenciarias no? Ellos que ponen su esfuerzo y dedicación a la encomiable labor de custodia y reinserción de los internos a costa de su seguridad física. ¿Cómo le llamamos a esto? Yo se los digo, discriminación. Pero, señores socialistas, el problema no va a acabar con la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria que proponen, por mucho humo que intenten vender. Hacerlos agentes de la autoridad es de justicia, pero es evidentemente insuficiente. Y miren, no soy yo de callarme las cosas, y mucho menos cuando en mis venas corre sangre de un funcionario de prisiones. Y cuando ustedes se han dedicado a acercar a terroristas a prisiones vascas, a excarcelarlos, a conceder terceros grados en contra del criterio y los acuerdos de las juntas de tratamiento, cuando les han transferido las competencias al País Vasco en materia penitenciaria para terminar de cumplir el objetivo pactado con los herederos de esos asesinos, que son sus socios en esta Cámara, como culminación de su traición a España y a las víctimas del terrorismo, cuando permiten los homenajes a esos asesinos de ETA, pues quizá yo hoy a ustedes les debería tratar de tú, porque su falta de respeto a quienes fueron asesinados, secuestrados, amenazados o heridos
por la banda criminal ETA hace que ustedes no se merezcan estar sentados donde están, ni, por supuesto, el tratamiento de señoría. Ni ustedes, ni sus socios de gobierno, ni mucho menos los herederos de ETA, porque ustedes han demostrado no tener escrúpulo, ni piedad, ni honor, y, desde luego, tampoco lealtad a su patria. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Vázquez Blanco. Muchísimas gracias, señor presidente. Saludar en primer lugar a todos, y cuando digo todos, señor Serrada, a todos los representantes de los funcionarios de prisiones, por supuesto a CESIF, a ACAI, Comisiones Obreras, la CIGA, UGT y, por supuesto, también a los de Tu Abandono. Hoy quedó usted bastante mal, señor Serrada, porque todos representan a algunos funcionarios, unos a más, otros a menos, pero no tenemos que nosotros participar de esa división. Queda feo renegar de una parte muy importante de funcionarios, señor Serrada, con los que antes usted se hacía fotos. Recuerde que cuando estaba en la oposición usted se hacía fotos con las camisetas negras, señor Serrada, pero bueno, allá cada quien. Mire, de los señores de la CUP y de Bildu no esperaba menos. La verdad que hablan ustedes de torturas. Por culpa de ustedes y de los herederos, que son ustedes, de los asesinos de ETA, efectivamente este colectivo estuvo silenciado muchos años, porque posiblemente la gran mayoría de ellos no podían decir tan siquiera que eran funcionarios de prisiones para no ser objeto del terrorismo de ETA. Entonces ustedes sí que tienen mucha deuda pendiente con los funcionarios de prisiones, señores de Bildu. Miren, señorías, les invito a que visiten las prisiones. Yo, desde que soy portavoz de Interior, ya he visitado 11 prisiones. He visto el trabajo diario que hacen los funcionarios de prisiones, un trabajo impagable. Yo no sería capaz de ser funcionario de prisiones, ni casi ninguno de los que están aquí sentados. Es un trabajo inmenso el que realizan. Es un trabajo jugándose la vida el que realizan todos los días, con unos medios precarios, insuficientes, pero que gracias a todos los representantes de los funcionarios de prisiones he podido conocer de primera mano. Y por eso le agradezco a todos que hoy estén aquí defendiendo esta iniciativa, como tendríamos que defender otras muchas. Pero hoy, señores del Partido Socialista, la iniciativa que tenían que traer era la dimisión del señor Marlaska y del señor Ortiz. Esa era la dimisión, por convertir la política penitenciaria en moneda de cambio, por hacer de la política penitenciaria un instrumento político. Al Gobierno no le preocupan los funcionarios de prisiones, le preocupan y le ocupan los presos de ETA. A eso es a lo que dedica la política penitenciaria. ¿Cuál es la situación actual, señorías? Cada 36 horas un funcionario de prisiones es agredido en España. ¿Y qué hace Marlaska? Dicta instrucciones en las que da más credibilidad a los reclusos que a los funcionarios. Llegan al Gobierno y lo primero que hace Marlaska es él ser el responsable de la política penitenciaria. Y no era para favorecer y apoyar a los funcionarios de prisiones, sino que era para estar pendiente de pagar los pagos políticos a Bildu, acercar cada viernes 5 presos a cambio de 5 votos. Por eso quiere ser el responsable de instituciones penitenciarias. Llegan al Gobierno y lo siguiente es subir el sueldo. Pero no a los funcionarios de prisiones. Suben el sueldo al secretario general de instituciones penitenciarias, 18.000 euros más al año. Y después, no contentos con eso, van haciendo más cargos y crean, en vez de una subdirección, crean 2 direcciones generales, costándonos cada una más de 70.000 euros al año. A los funcionarios de prisiones ni 1 euro les han dado durante estos 4 años que llevan en el Gobierno. Pero es tal su obsesión con la política penitenciaria que la basan en vaciar las prisiones, las cárceles, y crean incentivos para excarcelar y progresar de grado a los presos, incluso a asesinos como el del niño del Ardero, que les debía de dar vergüenza. Señores, que su obsesión sea vaciar las cárceles. Ustedes, señores del PSOE y de Podemos, llevan ya 4
4 años, su contador no está a cero y no han hecho nada. Lo único que han hecho con los funcionarios de prisiones es amordazarlos, abrirles expedientes e incluso enviarles los antidisturbios, cuando CESIF y ACAI se encerraron en instituciones penitenciarias. Eso a lo que no se atrevió el Partido Popular. Ustedes sí se atrevieron con los antidisturbios. Llegaron hasta inventarse tramas, como la trama de Villena, para criminalizar a funcionarios de prisiones, sí, y desprestigiar a todo un colectivo. Ni subida salarial, ni mejoras salariales, ni mejoras de las condiciones sociolaborales durante 4 años. Nada. Y ahora está la ignominia del PSOE, que nos trae una iniciativa que el Partido Popular, señor Delgado, de verdad, la ignorancia es muy atrevida, señor Delgado. Usted sabe que en el 2018, en abril del 2018, en esta Cámara se aprobó esta iniciativa, esta misma casi, por el Partido Popular. Sí, era nuestra y se aprobó por mayoría. Sí, ¿y sabe por qué no se tramitó? Porque partidos como el Partido Socialista no designó los ponentes y ustedes tampoco, y bloquearon la tramitación porque no querían que fueran agentes de la autoridad. Sí, en el año 2018, señorías, se aprobó en este Congreso por todos los grupos y ustedes bloquearon su tramitación no designando ponentes. Pero mire, es tal nuestro comportamiento con los funcionarios de prisiones que en esta legislatura hemos vuelto a presentar la ley de agente de la autoridad, pero incluso hemos presentado una ley para reconocer un régimen estatutario propio para todos los funcionarios de instituciones penitenciarias, que va mucho más allá de este parche que ustedes quieren hacer, que habla de la carrera profesional, de la movilidad, de los ascensos, de las condiciones de trabajo, de mejorarlas, que va mucho más allá. Sí, después hablamos con usted todo lo que quiera. Señor presidente, está hablando, pero bueno, lo dejo ya. De todo esto hay que hablar, sí, señor Antonio, hay que hablar. Y de mucho más. Hablar de mejorar las retribuciones, de equipararse con otros cuerpos como el catalán, efectivamente, de intentar hablar de la incapacidad, de la excedencia, de la jubilación anticipada. ¿Por qué no hablamos de eso, señorías del PSOE y de Podemos? En cambio, rechazaron esta iniciativa. Después dijeron que la reformarían en la Ley de Seguridad Ciudadana. Nada, mintieron una vez más. Hemos traído nuestra proposición de ley y dijeron que no la votaban porque iban a traer en el siguiente mes una de cuerpos de instituciones penitenciarias. ¿Dónde está la ley, señor Serrada? Están mintiendo y faltándole al respeto a todos los funcionarios de prisiones. Mienten como miente el señor Marlaska. Y ahora nos traen esta proposición de ley, que si hoy el Partido Popular no la vota a favor no sale aprobada. Pero le digo más. La vamos a votar a favor porque la consideramos necesaria, pero totalmente insuficiente. El señal de compromiso con los trabajadores de prisiones, con ellos, no con ustedes, porque los pactos de Estado con ustedes en esta legislatura son inexistentes desde el momento en que están con Bildu, con los que asesinaron y secuestraron a funcionarios de prisiones. Así que con ustedes no, lo hacemos por los funcionarios de prisiones. Y decirle que no queremos que acabe como la ley de bomberos. ¿Saben, señores representantes de funcionarios de prisiones? Aquí tramitaron una proposición de ley hace 2 años de bomberos. ¿Y saben cómo está? Todavía esperando la tramitación porque la tienen bloqueada el PSOE y Podemos. Y me temo que ahora van a volver a hacer lo mismo con esta de prisiones. Entonces les digo una cosa, la enmendaremos y si no aceptan las enmiendas que irán en vías de ese estatuto que nosotros proponemos, no votaremos finalmente este proyecto. Gracias. Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la declaración como lugar de memoria democrática el éxodo de refugiados conocido como la desbandada y la violencia sufrida por la población civil en la carretera de Málaga a Almería. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor López Cano.